muchísimas gracias por acudir a esta última mesa literaria con la que hacemos la clausura de esas literaturas de aventuras que han venido a visitarnos y que han llegado para quedarse en este Festival de Novela de Aventuras de Madrid, en esta primera edición que esperamos se siga celebrando muchas más. Es una mesa de clausura, como no podía ser de otra manera, consagrada de una manera más explícita a la literatura infantil y juvenil. Vamos, antes de presentar a nuestras dos estrellas invitadas, a recordar que tenemos también una celebración muy especial que ha venido siendo también una transición y también algo transversal a lo largo de toda la programación literaria y también cinematográfica de este festival. Y es que estamos celebrando el 75 aniversario de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Por muchas razones es un auténtico motor para nosotros y una auténtica inspiración recordarle. Tenemos que decir que mañana, además, domingo, tendremos un concierto en homenaje a la figura de Tolkien, el gran amigo de C.S. Lewis, un concierto teatralizado con Endor Linde, que será el broche de oro final. Pero nos gusta también reivindicar a C.S. Lewis precisamente porque noviembre es el mes de su nacimiento y también de su fallecimiento, 1898-1963. Pero es que además, junto a Tolkien, fueron los fundadores de un grupo mítico de literatos, de profesores de la Universidad de Oxford, que cada jueves, durante 30 años, desde los años 30 hasta los años 60, se vinieron reuniendo para disfrutar del placer de leer, del placer de escribir. Y había mucha aventura en todas aquellas reuniones en las que aceptaban además que se incorporasen otros amigos y hacían una celebración de la amistad, de la literatura y también de la fantasía y de la ficción. Así que, por tanto, nosotros, de alguna manera, con todo el respeto, pensamos que estamos recogiendo también el testimonio de aquel grupo denominado Inklink y así estamos procediendo en este festival, primer festival de novela de aventuras de Madrid. Y tenemos aquí una Aragón Connection absoluta que vamos a celebrar porque ellos han hecho el esfuerzo y, como siempre, han sido muy generosos para venir aquí, para acudir. No se lo han pensado ni un poquito y han acudido a la llamada de la aventura, nunca mejor dicho. Ana Alcolea, pues no necesita presentación porque es una de nuestras clásicas modernas que venimos diciendo. Estamos reivindicando también a nuestros clásicos de nuestras letras. Ana Alcolea, sin duda, es una de nuestras autoras favoritas, un auténtico referente de literatura infantil y juvenil, y es un placer grande tenerla como madrina de esta parte de literatura infantil y juvenil en el Festival de Novela de Aventuras de Madrid. Muchas gracias, Ana. Estar aquí con estas madrinas maravillosas y me encanta lo de ser clásica moderna. Esto me gusta mucho porque yo muy moderna soy en muchas cosas, pero me gusta tener los pies en las raíces, ¿no? En las raíces de la literatura. Yo creo que la universalidad de la literatura tiene que ver con eso, ¿no? Con no olvidar de dónde venimos, con no olvidar lo que hemos leído, lo que somos, porque somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que vivimos, pero también somos lo que leemos de una manera muy importante. Entonces, no nos olvidemos, ¿no? De esas raíces clásicas que nos impulsa, ¿no? A seguir teniendo alas. Unidos en los clásicos, en la reivindicación de que siguen vivos entre nosotros, que nos inspiran, que los adaptamos, que los recreamos y que también los ilustramos, porque también tenemos con nosotros a David Guirao. David Guirao, que nos va a seguir dando muchísimas alegrías. Llevo algún tiempo diciéndolo que David dentro de poco tendrá grandes premios, pero cuando digo grandes serán muy grandes. Entonces, ahí queda eso, yo lo digo porque además me encantará cuando me hagan entrevistas diciendo, eres amiga de David Guirao, ¿verdad? Tú lo dijiste. Un ilustrador que además es carismático, que alguien puede entrar en una librería, yo siempre lo cuento y es cierto, y entonces el radar enseguida te dice dónde están los guiraos en las estanterías. Entonces vas. Y es así. Así que, David, muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros como padrino de la parte de literatura infantil y juvenil de manera explícita. Jo, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos lo agradecemos mucho al habernos invitado a estas jornadas. Agradecer a Literocio y a Tritoma que habéis confiado en nosotros para participar en esto. El otro día estaba viendo el cartel tan espectacular que habéis hecho de tanta figura importante de la literatura y que hagáis hueco a la literatura infantil y juvenil,
que tan importante es las novelas de aventuras en la formación de los lectores a través de la aventura y a través de la literatura infantil, nos parecía un honor venir aquí y disfrutar de este espacio con vosotros. Yo, hablando de ilustración, el cartel diseñado por Fernando Vicente es alucinante, es uno de los maestros, y yo desde que era jovencillo lo tenía ya siempre como referente, o sea que habéis tenido un acierto increíble al generar el primer festival desde lo estético hasta lo profundo, hasta lo literario. Así que muchas gracias. Está clarísimo, a vosotros por venir, que estamos absolutamente alineados en contenido, en estética, y lo cierto es que es una gozada poder disfrutar de la literatura de Ana Alcolea. Por supuesto, pensábamos en ella porque de las últimas cositas que tenemos es El Pirata, publicado por Anaya Infantil y Juvenil. Entonces, estamos pirateando tanto en este festival que Ana era evidente que tenía que estar aquí con nosotros, y lo disfrutamos muchísimo todo lo que publica ella, también todo lo que ilustra David Guirao, cómo no, con esa adaptación de Ana Alonso de La Vuelta al Mundo en 80 días, también en Anaya Infantil y Juvenil, con esas ilustraciones maravillosas de David Guirao. Pero es que ya la fiesta es absoluta cuando ambos los dos se juntan en una maravilla como esta, que es el maravilloso mundo de los libros, donde además hacen un recorrido y un homenaje por un montón de clásicos, y nos gustaría mucho saber cómo se gesta un proyecto a cuatro manos, como suele decirse, pero es que además es autora y es ilustrador. Esto, ¿os peleáis mucho o poco? Nos peleamos poco. Bueno, esta fue la idea fue de Pablo Cruz, nuestro editor en Anaya Infantil y Juvenil, que me propuso escribir un libro sobre libros, ¿no? Que contara un poco la historia de los libros, que contara sobre personajes, sobre autores, sobre anécdotas, ¿no? Sobre curiosidades que tuvieran que ver con el mundo de la literatura desde los comienzos. Entonces, bueno, pues organizamos ese guión. Pablo tuvo mucho que ver con el guión de este libro, con el esquema. Y claro, esto coincidió con la pandemia, con todo el tema, con todas las fechas de la pandemia, de terribles recuerdos para todos. Y yo estaba en Noruega entonces, porque mi marido es noruego, y me pude ir en el último avión que salió y que llegó a destino, y estaba allí, con lo cual tenía todo el tiempo del mundo, todas las preocupaciones del mundo por la gente que se había quedado aquí, y todo. Entonces me puse a trabajar y fue un alivio realmente para mí trabajar en este libro, y con plena libertad, ¿no? Porque aunque tenía ese esquema que podía seguirlo o no, pero luego podía elegir los personajes que quería, los autores, trabajar sobre los diferentes alfabetos, cómo se construían los libros, todo lo que es el proceso de construcción de un libro, los paisajes literarios. Tenía plena libertad en eso. Entonces fue muy interesante, fue muy terapéutico, fue muy divertido, me sentí muy libre. Siempre me siento libre cuando escribo. Yo no escribo nunca nada que no me sienta libre, ¿no? Como el barco, ¿no? Que va ahí a toda vela, viento en popa, a toda vela. Así tiene que ser el escritor, ¿no? Que se sienta libre, que no haya cortapisas por parte de las casas editoriales, ¿no? Sino que tú puedas escribir lo que te da la gana, lo que sientes en cada momento, y que el barco navegue por donde quiere navegar, ¿no? Y bueno, pues primero yo escribí el texto, y luego ya se le pasó a David, y no discutimos nada. David y yo discutimos poco. No discutimos casi nunca. Casi nunca. Alguna vez hemos tenido algún desacuerdo con alguna cubierta, pero creo que se puede contar con los dedos. Sí. O sea, con un dedo se puede contar un pequeño desacuerdo que tuvimos con una cubierta, pero vamos, que eso pasa en las mejores parejas. Y llevamos unos cuantos libros juntos, llevamos unos cuantos. Y habrá alguno más. Y pues bueno, aquí David hizo maravillas, como siempre, pero aquí ya es una cosa muy extraordinaria que él nos contará, ¿no? Porque bueno, fue también en ese periodo pandémico, con mucho tiempo y
a David le gusta ligar los capítulos, ligar los personajes, ligar las páginas, y aquí hay unos hilos conductores que él nos contará mucho mejor y que a mí me emociona mucho y bueno, que yo disfruto mucho cuando es David el que va a ilustrar mis libros y que va a quedar una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, en tus manos encomiendo no mi espíritu, pero mis palabras, ¿no? Este libro fue un regalo. Sí, yo se lo dije al editor o Pablo que confiaran en mí para hacer esta cosa porque me parecía súper chulo. Yo, de hecho, este libro lo tengo apuntado, o sea, me hago carpetas de toda la información que tengo que ir recopilando del libro y ponía libro de libros. Porque o sea, yo amo mi profesión como ilustrador, pero también amo mucho la literatura. Entonces, este libro es un homenaje a los libros, a las bibliotecas, a los creadores. Entonces, era una enciclopedia visual maravillosa para poder dibujar. Había que informarse de mucho. Yo había algunas cosas que desconocía completamente y Ana cuenta anécdotas interesantísimas, rivalidades entre Cervantes y Lope de Vega que son buenísimas y que se puede ahí crear una historia perfectamente, ¿no? Un libro completo para eso. Entonces, es un libro donde tuve muchísimo tiempo, que eso es importante, los editores me dieron tiempo para trabajar, estuvimos más de 6 meses trabajando con el libro, y mucha confianza, ¿no? Y yo empecé, al principio lo que no quería era que fuera un libro al uso, de una ilustración, un texto y tal. Y empecé a indagar de cómo estaba estructurado el libro y me di cuenta de que todas las ilustraciones podían estar conectadas, todos los personajes. Al fin y al cabo era como una especie de cadenas, ¿no? Todos son pequeñas eslabones, pero todo forma una cadena grande. Entonces le pedí tanto a Pablo, el editor, como a la editora Laura, que era la que se encargaba del diseño, que me dejara tener un poco de movilidad a la hora de colocar los textos para que las ilustraciones pudieran ir fluyendo por todas las páginas, porque quería que encadenasen todas las figuras. Tan pronto vemos a Don Quijote como vemos apoyado en el gorro de Don Quijote a Julieta de Romeo y Julieta, ese tipo de cosas, ¿no? Que cada personaje engancha uno con otro, o Sandokan está enganchado con Sher Khan, ¿no? O sea, era un ejercicio de diseño también de cada página, que la composición de cada página tuviera un sentido narrativo, ¿no? Porque me parecía que el libro era muy bonito y que iba a podernos aportar un montón de información, tanto textual como visual, y que a la hora de abrir las páginas del libro todas funcionarán como una especie de desplegable, ¿no? Y la verdad es que fue un regalo, fue un trabajo muy, muy, muy cuidado. La verdad es que gustó mucho, tuvimos muy buenas reseñas, muy buenas críticas. Enseguida se colocó en los libros más vendidos en nuestra tierra y la verdad es que estamos muy contentos. Yo este libro le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Fue muy complicado escoger a los protagonistas de la portada porque vemos a Don Quijote y yo creo que veo aquí también a Frodo, Sherezade, ¿verdad? Sí, ¿Puede el ser? gorro del sombrero loco de Alicia. Es verdad, el gorrito. Y por aquí tenemos al Principito con el zorro. Sí, y el otro podría ser una representación de Homero o de algún escritor de literatura clásica. Y el asteroide del Principito, el B612. Sí, bueno, pues es que, claro, es que Ana hablaba de tantos libros bonitos y tantos libros que nos han influido en nuestra infancia, en nuestra juventud y en nuestra madurez, que era muy fácil elegirlos. Y hice una composición, les gustó mucho a la editora y la idea era que fueran muy reconocibles también, ¿no? Personajes muy, muy identificativos. Y al trabajar con figuras clásicas, el ilustrador tiene una ventaja, y es que hay elementos que son muy reconocibles. El yelmo de Mambrino de Don Quijote es muy identificativo, ¿no? O Frodo con el anillo, las películas, la cantidad de imágenes que tenemos acostumbrados. Entonces, era fácil enganchar a las figuras sabiendo que tenía varios inputs visuales que enseguida los identificabas. Tenemos que decir también, aviso a navegantes, que los libros los tenemos a la venta en nuestra librería amiga, que tiene una mesita aquí afuera, la librería Pueblos y Culturas, y tendremos la oportunidad también de tener la firma. Lo mismo David también Un dibujico, nos hace algún dibujito.
poquito, sí, sí, ya le hemos camelado. Y es una buena oportunidad. También tenemos las 7 crónicas de Narnia, recién reeditadas por HarperCollins, con las portadas espectaculares nuevas de Owen Richardson, y se mantiene la traducción clásica de Gemma Gallard, y bueno, pues las tenemos también en este formato tan apetecible y tan actual, como decimos nuevamente, clásicos, modernos, sobre la mesa. Claro, lo mismo es una pregunta de perogrullo, pero cabe preguntarse, los mismos libros que leéis de aventuras o las mismas novelas, como lectores con entusiasmo, o que habéis leído cuando erais pequeñitos, cuando erais más jóvenes, un poquito más jóvenes, ¿son las mismas que os inspiran como creadores o no tiene que ver? Hay una separación ahí de, bueno, esto me gusta mucho, pero realmente busco la inspiración en algo que a lo mejor no me entusiasma tanto como lector, pero toca ciertas teclas creativas, no sé. A mí me tocan las teclas creativas cualquier cosa. Es decir, que yo creo que los escritores somos muy curiosos, observamos mucho y cualquier cosa que de repente te llega a esa parte del espíritu que tenemos ahí escondido, te hace escribir. Yo antes comentábamos muchos objetos, ¿no? A mí me hace escribir un collar, una cosa que veo, un medallón que no sé qué, todo eso me hace escribir. Pero si yo escribo es porque he leído mucho y porque he leído mucha aventura, pero yo no tengo la voluntad de voy a escribir un libro de aventuras, no. Si sale aventura es porque la vida es aventura, ¿no? La vida es aventura. Y si me invento un chico que va a buscar un medallón que perteneció a su padre y que desapareció en un accidente de avioneta en África, cuando su padre murió en tal accidente, es porque yo eso lo he vivido, porque mi prima murió en un accidente de avioneta en África y yo tengo un medallón que se parece al que ese chico va buscando, y porque eso es la aventura de la búsqueda del padre, la aventura de la propia identidad, etcétera, etcétera. Y eso está en todos los libros que hemos leído, ¿no? En todos los libros que hemos leído de jóvenes y en casi todos los libros que estamos leyendo de adultos también, ¿no? Entonces, claro, yo no voy a la búsqueda de la aventura por sí misma, ¿no? Sino que la aventura está en las palabras. Yo no me hago un esquema cuando escribo, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar, como en la vida. La aventura de la vida tampoco sabemos ni qué nos va a pasar. Sabemos que la vida termina, empieza, pero no sabemos ni cómo ni cuándo va a terminar ni qué nos va a ir pasando durante, ¿no? Entonces a mis personajes tampoco. Y ahí está todo lo que hemos leído. Yo no sería escritora si no hubiera leído. Cuando me preguntan cuál es el primer libro que tú recuerdas haber leído, pues son Los Tres Mosqueteros. Es el primer libro que yo recuerdo haber leído como libro. En aquellas ediciones, os acordaréis, de Bruguera, que tenían una parte de cómic, una parte de novela gráfica, digamos, y otra parte de texto. Cuando leías poco todavía, pues leías la parte que tenía los dibujos, las ilustraciones, y cuando ya eras un poco mayor, pues leías la parte ya más densa. Pues claro, yo no sería yo si no hubiera leído ese libro, si no hubiera leído las aventuras de los cinco, ese tipo de literatura que leíamos de pequeños y que no distinguíamos lo que era clásico de lo que era moderno, y no distinguíamos lo que era para jóvenes, para niños, de lo que era para adultos. Leíamos lo que había en casa. Y estaban aquellas colecciones de Bruguera, estaban los cinco y estaban las almas muertas de Gogol. Entonces yo no distinguía, yo sabía que quería leer, ¿no? Quería leer y cogía todo lo que había en casa, y, y así luego iban saliendo, ¿no? Entonces, esa influencia está, pero no sale de forma voluntaria, ¿no? Sino que está porque es la esencia, que son los universales del sentimiento de los que hablaba Machado, ¿no? El amor, la soledad, no sé qué, pero la aventura forma parte es uno de los grandes universales de la vida, ¿no? El desconocimiento de lo que nos va a pasar, la búsqueda del tesoro, que todos días estamos buscando el tesoro, ¿no? Que seguir sobreviviendo ya es un tesoro importante, ¿no? Entonces, la ilustración me gusta mucho, esta ilustración. No sé si me gusta la bandera pirata ahí puesta. Esto estéticamente, y eso que a mí me gusta todo el tema de los piratas, como bien sabes, pero estéticamente me sobra un poco la bandera pirata, porque para mí ese barco es cualquier barco, ¿no? Cualquier barco, no necesariamente el barco pirata, cualquier barco de la literatura, ¿no? Sale del libro la aventura, pero la navegación, ¿no? Cómo navegamos hacia el final del libro, hacia el final de la vida, pero vamos navegando sin saber muy bien el rumbo, ¿no? Y no necesariamente siendo un pirata.
Dices que vas sin guión. Esto Sí. eres aventurera, por tanto, de brújula que no de mapa, ¿no? Que suele decirse. Exacto, sí, 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 yo de brújula. No soy capaz de hacer un esquema, nunca he sido capaz de hacer un esquema bueno ni en el instituto ni en la universidad. O sea, eso ya es una cosa propia personal. No sé hacer un esquema decente. Y a la hora de escribir, no, no. Yo quiero que los personajes me vayan sorprendiendo, que las palabras me vayan conduciendo y me vayan sorprendiendo a mí. Porque si me sorprenden a mí, cabe la posibilidad de que le sorprendan al lector. Yo creo que si lo tuviera todo completamente planificado, pues a mí no me sorprendería, pero tampoco le sorprendería al lector. Y yo quiero escribir lo que los personajes me van dictando. Cuando escribo yo me siento raptada por los personajes, ¿no? El rapto de la mente que hablaban los románticos. Yo me siento raptada y no pienso en los lectores. Esto me gusta siempre decirlo, sobre todo en las charlas que doy a los jóvenes se quedan muy sorprendidos. Cuando digo yo, mi manera de respetar a los lectores es no pensar en ellos. Porque si pienso en el lector, ¿qué hago? Escribo una novela que sé que va a ser un bestseller, una cosa comercial, porque esto le puede gustar mucho a adolescentes de 14, de 12 años, les va a gustar mucho este tema, entonces voy a ver si doy el pelotazo. Pues entonces no estaría respetando a mi lector. A mi lector yo le doy la novela que yo siento, donde los personajes y la verdad, la novela tiene que tener verdad y le doy eso a mi lector y por eso no pienso en él. Y por Y, eso lo respeto más. pero tienes, por ejemplo, claro el destino, es decir, a pesar de que te vas moviendo con esa libertad en la aventura de la escritura y la creación, ¿si tienes claro el destino final o los personajes también, según se van desarrollando, te van conduciendo por un camino más inédito? Tengo publicados, creo que son 41 libros y solamente he sabido el final en 3 y que haya respetado en El medallón perdido, en El retrato de Carlota y en el viaje de las estrellas doradas, que tenía muy claro que tenía que terminar el día del armisticio en Italia de la Segunda Guerra Mundial, en una villa donde se firmó en la ciudad de Génova el armisticio. Sabía que iba a terminar ahí, pero no sabía qué iba a pasar. Y en los otros dos sabía los finales, que no voy a contar. Eh, pero no sabía qué iba a ocurrir. Pero en los demás, no. En algunos he pensado, aquí va a pasar tal cosa, pero luego me va llevando, y por hablar de barcos y de galeones, en el secreto del galeón, que es el primero de una serie de 4 secretos de arqueólogos que investigan sobre cosas, ahí al principio yo pensaba que iba a hundir el galeón, por supuesto, pero que iban a morir todos los personajes. Lo tenía muy claro. Y desde la primera línea además tenía enfilada una de las protagonistas y sabía vamos, tenía muy claro que la iba a matar. Pero luego me dio mucha pena y no la maté. Pensé, ¿cómo la voy a matar? A esta criatura tan joven, una niña, ¿cómo la voy a matar? Así que me inventé una historia para Para salvarla. salvarla. O en La noche más oscura, que esta fue premio Naya, premio unas cuantas cosas. Este libro está basado en lo que pasó de verdad durante la Segunda Guerra Mundial en un lugar de la costa de Noruega y, y saqué 2 nombres de una lista de soldados rusos prisioneros de los nazis muertos en el invierno del año 41. Estaban muertos los nombres y las personas. Bueno, pues en la novela, y al principio de empezar la novela, estaba convencida de que iba a matar a los dos, porque lo tenía muy fácil. Pues no, maté a uno, pero al otro no pude. Me tuve que inventar una movida gordísima para salvarlo porque yo creo que me enamoré de él. O sea, no, enamoré, entendámonos, ¿no? Que sentí que no podía matar ese personaje. Entonces, a veces tengo planes y ni siquiera los respeto. Pero es como la vida, que tú tienes una idea. Yo quería ser médico de pequeña. Pues ya ven que no. Algo sanan los libros, eso también hay que Eso decirlo. sí. Entonces, bueno, por ahí también lo podemos salvar. Los caminos de la ficción son inescrutables, los de una autora, los de un ilustrador. Aquí es más complicado pensar cómo son esos procesos, David, para inspirarte. ¿Tú tienes algún esquema previo de alguna Sí, manera? ¿Cómo te guías para claro. inspirarte? Mi proceso de trabajo es diferente porque normalmente yo ya tengo la historia acabada. Desde el principio hasta el final, el escritor o escritora ya lo tiene totalmente definido. Yo tengo la historia, cuando voy leyendo ya empiezo a tener claro qué es lo que tengo que empezar a destacar, iluminar, posicionar o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que necesito un planning. Y yo tengo un cuadernos de dibujo donde, aparte de tomar toda la documentación que necesito para ambientar o para yo sentirme cómodo con lo que tengo que ilustrar, sí que me voy haciendo un planning de lo que quiero contar en cada momento.
pero eso no significa que ese planning lo siga a rajatabla. El azar es una parte muy importante de la creación, por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces, cuando me pongo a dibujar, una vez que ya estoy ya dibujando en serie una ilustración acabada, muchas veces difiere bastante de lo que ha habido planificado, o algunas cosas que en un principio habían sido un pequeño apunte, cobra una importancia muy grande, o al revés. Hay veces que cuando lo dibujas no te das cuenta hasta que ha pasado unos días y has dicho: "Oh, esta ilustración no funciona, hay que cambiarla o hay que buscar otra cosa", ¿no? O sea, quiere decir que, pero sí que en mi caso sí que necesito un pequeño planning, porque necesito, pues eso, necesito contar, pues si el personaje tiene un arco, que tenga los diferentes momentos donde el personaje aparece, o que hay que darle una importancia a una ilustración, un detalle que luego va a ser muy importante al final del libro, pues ya estoy anticipando al lector que tiene que fijarse en eso, cualquier cosa, ¿no? O sea, no tengo no me siento atado a un planning, pero sí que lo necesito para tener en concreto cómo es el libro. Porque además yo tengo que imaginar cómo va a ser el libro al final. De hecho, muchas veces pido las maquetas de los textos para darles dónde tiene que ir colocada la ilustración, dónde tiene que ir colocada cada cosa, para que el lector vaya leyendo y vaya encontrándose las imágenes y que fluyan dentro de lo que está leyendo, que no anticipe, a no ser que quieras que anticipe, eso también es un juego, ¿no? Pero intentas que sea respetuoso con lo que dice el texto. Aventurero de mapa, por tanto. Sí, Un o sea, poquito es más. una cosa un poco diferente, sí. Diferente. También es cierto que si estamos haciendo una obra a la limón, por ejemplo, estoy trabajando con un cómic con Pepe Serrano, del que si quieres luego hablamos, Sí. hemos ido creando a la vez, tanto él como yo la historia, y ahí cambia completamente. De hecho, ahí intervengo también un poco en el guión, pues porque la historia no está definida. Entonces aquí juego con otra intensidad. Es mucho más, o sea, es muy diferente trabajar así. Me encanta eso de intervengo en el guión. Es como Ujú. un Sí, acto de rebeldía del ilustrador. sí, porque claro, el cómic es un lenguaje completamente diferente al del mundo de la ilustración. Aquí el ritmo narrativo lo impone el dibujo. Y muchas veces los textos, los diálogos van en función de lo que tú has querido enfocar en cada una de las viñetas o en cada una de las páginas. Entonces, el lenguaje es diametralmente opuesto, y entonces juegas con otros registros. Entonces, es mucho más, se tiene que implicar de otra manera completamente el ilustrador. Yo no sé qué es mejor para un ilustrador, si ser dibujante de cómics o ser ilustrador. Lo que sí que me gusta es intentar diversificar, expandir lo máximo posible la manera. Yo me siento un contador de historias a través de imágenes, un contador de imágenes. Y entonces, pues, son diferentes lenguajes que está muy bien practicar en ellos. Claro, porque parece que en el mundo del cómic y de la novela gráfica sí que tenemos claro que el ilustrador es un contador de historias. Es posible que no lo tengamos tan presente cuando se trata de ilustrar una historia, por ejemplo, como en este caso, con el texto de Ana Alcolea, y sin embargo, según nos cuentas, también tienes un sentido narrativo, tú como ilustrador. Total, total. Es que esto es una cosa que además las ilustradoras y ilustradoras nos empeñamos, por lo menos una buena parte de ilustradores, es que nosotros no somos repetidores de textos. Nosotros no estamos subrayando lo que aporta un escritor, escritora. Nosotros interpretamos muchas veces lo que estamos leyendo, a veces incluso con conflicto con los creadores del texto, ¿no? Los escritores y escritoras. Eso es cierto que el juego del ilustrador y del escritor, o escritora y ilustradora, es confianza entre uno y otro, ¿no? Para que todo al final vaya en función de hacer el mejor libro posible. Y contar con imágenes amplía la lectura del lector. El lector ve cosas que a veces el texto no dice, pero la ilustración juega con metáforas visuales, o juega con recursos narrativos, o juega con elementos que te aportan un poco, que te abren un poco más en una parte que la escritura no la ha dejado. Es literatura visual también. Entonces, a mí me parece que es importante sobre todo remarcar eso, ¿no? Que no nos decidimos a repetir el texto. Un ejemplo muy sencillo es, si tú lees en un texto sencillo en el que ves a una niña que dice, la niña veía la luna. Entonces, si tú dibujas a una niña viendo la luna, estás exactamente diciendo que era la luna. Pero si resulta que tú, estoy imaginando, esa niña está con una escafandra, está en el espacio
y está viendo la luna no desde la Tierra, sino que la está viendo desde el espacio, sigues diciendo lo mismo, el texto, sigues respetando el texto, pero has ampliado mucho más la visión del contenido, ¿no? Entonces, es una manera muy sencilla de explicar algo, pero quiero decirte que nosotros amplificamos un poco la lectura. Perdón, sí, pero eso depende de los ilustradores. Eso lo hace David muy bien y lo sabe hacer. Enriquece el libro, ¿no? Porque da esa visión de lo que las palabras, no lo que las palabras dicen de forma objetiva, sino lo que a él le sugieren. Y eso hace que el libro sea algo muy rico, ¿no? Un ejemplo que, si me permitís, de pero eso no lo hacen todos los escritores, no voy a poner todos los ilustradores. Tengo algún caso que se limita, hay ilustradores que se limitan a repetir lo que tú has dicho, que no enriquecen el texto, y eso es una pena. Aquí, por ejemplo, lo que decía antes de las peleas entre Cervantes, Lope de Vega, digo, no sé por qué me he salido Dalí, por los bigotes estos. Sí. Pues claro, David, ¿qué ha hecho? Ha puesto las ropas de todos los grandes escritores de esa época. Está Góngora, Quevedo, por un lado, que no se hablaban y se llevaban fatal, Lope, William Shakespeare y Cervantes. En las ropas están cerradas, se convierten en un telón de teatro. En el caso de Cervantes, porque él no era un escritor de éxito y sufría mucho no ser escritor de éxito teatral, que era su gran deseo. En cambio, los ropajes de Lope y de Shakespeare se convierten en un telón abierto, porque ellos sí que tenían éxito como dramaturgos, como bien saben todos, ¿no? Entonces, claro, eso es enriquecer absolutamente el texto. A mí nunca se me habría ocurrido pensar que las ropas de unos personajes, de unos autores, pudieran ser el propio telón. Aquí tenemos telones rojos, ¿no? Que pudieran ser el telón de un teatro. Esto se le ocurre a alguien que va mucho más allá y a quien le sugiere todo esto, ¿no? Esta página es absolutamente alucinante. Pero para eso lo que es necesario es tener una base literaria muy potente. O sea, en ese sentido es que Ana cuando lees un texto de Ana, te amplía tu visión porque ofrece muchísimas posibilidades visuales y literarias. Entonces es mucho más cómodo trabajar con buenos escritores, con buenas escritoras. A un ilustrador es un regalo, es una ayuda, estás mucho más seguro del camino que vas a trazar porque tienes la literatura bien trenzada para que tú puedas aportar tu dosis de creatividad. Aquí está el que comentaba antes David, como el sombrero, el baciyelmo de Don Quijote se convierte en el balcón de Julieta. Entonces, bueno, pues esa relación, ¿no? Y luego hay guiños también. El ilustrador que va más allá, como David, pues se le ocurre hacer homenajes a personas queridas. eh, a ver si lo encuentro, que antes lo he visto cuando has pasado y luego no lo he encontrado. Cuando se habla de bibliotecas y librerías y se habla de las imágenes bueno, pues convierte a Irene Vallejo en Hipatia de Alejandría, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues nos gusta mucho esta página especialmente porque hay esos guiños aragoneses en ese parte de personas queridas, o a Félix Romeo. Félix Romeo era un escritor que murió hace 12 años, creo, y que su ilusión era que existiera una biblioteca sumergida en un embalse que hay en el pueblo de otro amigo, ¿no? Entonces, durante la pandemia, hace 5 o 6 años, se llevó a cabo, se le encargó a un escultor que hiciera una especie de, no sé, como un Cofre, ¿no? submarino, un Sí. cofre grande, pequeñito, pero ahí se metieron obras de artistas amigos de Félix, libros que mandamos, y bueno, pues ahí está sumergida la biblioteca. Por fin hay una biblioteca sumergida, y bueno, pues es el retrato de Félix, ¿no? Esto era un capítulo sobre bibliotecas un poco peculiares, ¿no? Y se nombraba este. Entonces, bueno, pues ese convertir, ese ir más allá de lo que dice la palabra es lo que un buen ilustrador hace, ¿no? Que hace su lectura, que será diferente de la de otros lectores, pero es la suya y es la que luego sugiere mucho a los lectores.
corroboramos que sois la alquimia perfecta, sin duda, a la hora de abordar estas historias. Tenemos que decir que en respecto a este libro se nos transmite que es realismo mágico para fomentar la educación en valores a partir de 10 años. Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía, aprendizaje, conocimiento y sabiduría. Posiblemente estos días que estamos constatando muchas cosas que sabíamos, pero nos gusta recordar y de alguna manera argumentar, nos damos cuenta con vosotros que el territorio de la literatura infantil y juvenil en relación a la novela de aventuras es precisamente muy genuino por toda esa libertad de la que estáis hablando, que os permite como creadores, y también de alguna manera por esos valores que fluyen y que nos vienen de lo que estamos reivindicando, del territorio de la fantasía heroica, de la fantasía épica, de aquellos autores clásicos, pues de los que estamos celebrando también aniversario, el 120 aniversario de la muerte de Verne, el 175 aniversario del nacimiento de Robert Louis Stevenson. En ese sentido, también nos gustaría que nos hablarais un poquito de esa parte, es que no sé si es el término, esa parte didáctica de alguna manera que parece a la que nos lleva un libro como El maravilloso mundo de los libros. Parece que es vamos a enseñarles a los niños determinados contenidos también de alguna forma. No sé si esa parte de la literatura infantil y juvenil es algo, cuando tú lo trabajas como ilustrador, David, o cuando tú lo trabajas como autora, Ana, ¿es algo que tenéis presente de alguna forma o no? ¿O simplemente es algo que da la literatura cuando te diriges a un público? Nada. A ver, yo haría diferencia entre un libro como este y un libro de literatura de creación, ya que está Rosa del Real, que es una experta en literatura infantil y juvenil y escritora, y yo creo que estamos muy de acuerdo en estas cosas. Este es un libro de divulgación, efectivamente, un libro en el que yo me siento libre para escribir de estos personajes, pero no es literatura. Está lo mejor escrito que yo sé hacer, desde luego, pero no es una ficción, ¿no? Entonces aquí sí que hay didáctica, pero en los libros que yo escribo intento huir de la didáctica y de los valores. Cuando yo oigo lo de literatura de valores, a mí me dan escalofríos, porque la literatura tiene que tener valores, tiene que... A ver, yo sé que a las editoriales les encanta poner esos marchamos, ¿no? Valores tal, la amistad, el no sé qué, lo que sea. Pero yo huyo de eso porque yo lo que quiero es crear literatura, crear una novela en la que los personajes sean seres libres, seres que se van manejando, pero no porque les digas tienes que hacer esto porque tiene que tener una moraleja al final este libro. A mí eso nunca me han gustado. Las fábulas con moraleja de los años, de las épocas clásicas, nunca me han entusiasmado. Y en mis novelas espero que no lo haya. Una vez me encargaron un libro para una colección de literatura de valores y dije, ay madre, ¿qué hago yo? Y claro, me asusté un poco cuando la editora me dijo, pues bueno, cualquiera de tus libros tiene valores. Vale, sí, debe ser, pero que salen solos, que no vas buscando esos valores tradicionales o no tradicionales, unos valores morales. Yo creo que mis libros espero que no tengan una moralina, ni para bien ni para mal, ni para porque terminan como el lector querría que terminaran o porque se le da esto, si haces esto te pasará tal cosa. No, yo recuerdo uno de los libros que leí de jovencita, que me lo regalaron en el colegio, porque, bueno, pues si era buena estudiante, a final de curso te regalaban libros. Y claro, me dejó muy impresionada, lo leería con 13 o 14 años y me dejó muy impresionada porque la chica moría al final. ¿Y por qué moría? Pues porque había tenido relaciones sexuales con un chico antes de casarse y esas cosas de joven. Y la moralización que tenía el libro es que, claro, si tú haces algo malo, te vas a morir, te va a pasar algo malo, ¿no? Tenía esa moral. Y ese era un libro muy famoso. Cuando yo tenía 13, 14 años era el libro, digamos, de literatura juvenil española, de autor español, que más fama tenía. Había esa moral
cristiana, pero no solo porque fuera cristiana, sino que era una moral, en fin, dolorosa para quien lo leía. Entonces, claro, yo huyo de ese tipo de valores, de moralinas y demás, quizá por eso, porque me marcó mucho ese libro y no quiero hacer algo que se parezca a aquel libro, ¿no? Yo quiero contar la historia que sale e intento huir de esa moralización. He de decir que, salvo ese caso de esa editorial en concreto, ese libro ya está descatalogado, no, esto, jamás en la literatura juvenil nadie me ha dicho tienes que escribir sobre esto o tiene que haber ni Anaya ni nadie, ¿no? Ni Random ni nada. Nadie me ha dicho tienes que escribir sobre tal que tenga unos valores concretos. No. En cambio, en literatura para adultos sí que te dicen tiene que haber sexo, crimen y no sé qué, porque es lo que se espera un poco de una autora mujer que escriba sobre estas cosas para que sea algo comercial. Las literaturas, en las editoriales que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Para jóvenes, todo lo contrario, te dejan mayor libertad que una editorial para adultos, que como no escribes eso que quieren, pues luego no te publican la novela, claro. Lo que sí hemos aprendido en El pirata de Ana Alcolea es que no es con 100 cañones, sino con 10 cañones Con 10 por banda. cañones, sí. Desbronzada. Que tendemos la tendencia con 100 cañones por banda, viento en popa, pues no son 10. Claro, 100 serían muchos, no cabrían. Claro, eso me explica a Además, mí Ana claro, cuando claro. como 100, como 100, ¿dónde vas a Sí, colocarlos sí. en el barco? Pero yo me lo sabía como con 100 cañones, también cuando me lo aprendí era así, ¿no? Y cuando lo estuve comprobando, porque cada capítulo del libro empieza con unos versos de Espronceda, porque el chico protagonista se tiene que aprender ese poema para la escuela, pues cuando lo comprobé me di cuenta que eran 10 y no 100. Y claro, menos mal que hay que comprobar muchas cosas, que David eso lo hace muchísimo, ¿no? Cuando está dibujando para una portada, comprueba, estudia, bueno, investiga mucho, ¿no? Hay que investigar mucho para no meter la pata con cosas así. Y una vez, perdón, Sí, ahí hablo mucho. sí, sí. No, que una vez estuve a punto de meter la pata en una novela para adultos que se llama Bajo el León de San Marcos, ambientada en el siglo XV en Venecia. Me había leído un montón de libros sobre qué comían, cómo vestían, sobre toda la historia. Me había leído un montón de libros, lo sabía así. Y en un momento dado hago que un personaje diga de otro, uy, está rojo como un tomate. Bueno, pues lo había leído y releído y corregido un montón de veces hasta que en la cuarta o quinta corrección antes de mandarlo a editorial me di cuenta, como en 1490 y algo, 89, no pueden decir está rojo como un tomate. Los tomates vinieron de América y no solo vinieron, no es que vinieran en el 92, vinieron mucho después y, y nadie quería, cuando llegaron las simientes de tomates y empezaron a plantarse tomates en Europa, nadie quería aquella cosa roja. El rojo tenía unas connotaciones negativas y además blanda. Hasta el siglo XIX no se empezaron a comercializar los tomates en Europa. Quiero decir que uno puede haberse leído muchas cosas y saber muchas cosas y puedes meter la pata luego con lo histórico, puedes meter la pata en un detalle como esa expresión está rojo como un tomate. Y que por supuesto hay muchísima documentación detrás de un libro de literatura infantil y juvenil. Muchísima, Es muchísima, evidente. muchísima. David habría tenido claro lo de los 10 o los 100, porque no caben en un dibujo 100 cañones por Claro. banda. Sí, eso está claro. Sí, sí. David, ¿tú tienes, qué idea tienes con esto del tema de la didáctica, el enseñar a la hora de realizar y luego exponer tu trabajo? Yo opino igual que Ana. Lo primero, cuando siempre he pensado y además, novela de aventuras. O sea, novela de aventuras que propone emoción, propone un viaje, propone evadirte, propone un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando para pequeños o para adolescentes, nosotros hemos sido antes lectores cuando éramos jóvenes y lo que queríamos era disfrutar con la lectura. Ya podía ser un clásico como La Isla del Tesoro o 20.000 leguas de viaje submarino. Lo que nos ofrecía era algo emocionante, algo divertido y algo que quisiéramos seguir leyendo y seguir queriendo pasar páginas porque estábamos metidos en esa historia, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es, aparte de tener una calidad literaria, es que el lector joven tenga ganas de, se lo pase bien, disfrute, que tenga su ocio, que ya tiene libros de texto en el colegio, en el instituto, donde ahí le van a machacar con muchísima información y con muchísimo...
la información que puedas aportar a través de la lectura sea intuitiva, sea de que me estoy entendiendo que no había tomates en 1495 por esta historia, ¿no?, que nos cuenta. Entonces, es que toda la didáctica que haya, que no me gusta mucho esa palabra, entre dentro de una manera absolutamente fluida, sin tener que tener una obligación por ello. Cuando nosotros estamos trabajando con esta historia, que es una historia sobre un cómic divulgativo, y el cliente nos dice, queremos que los chicos lean esto, y nos soltan un tocho tremendo sobre fueros, sobre leyes y tal. Y le decimos, una cosa es lo que tú quieras que ellos lean, los pequeños, y otra cosa es lo que quieren leer los chicos. A los chicos dales aventuras, dale información, dale un montón de emoción, dale magia, de lo que sea, y a partir de ahí ten la capacidad creativa de ir dosificando la información para que a la vez que sea una aventura bien construida y tenga un viaje, puedas aprender cosas. Pero no tiene que ser una obligación. Cuando los padres compran libros a los pequeños, parece que tiene que ser súper útil, tiene que aprender mucho y tiene que estar ahí, que el dinero que le invirtamos sea para que haya aprendido que en 1492 hubo un viaje. No, oye, nosotros necesitamos, cuando somos adultos, necesitamos leer libros para pasarlo bien o para evadirnos. No necesitamos que obligatoriamente tener que estar aprendiendo fechas o situaciones o cosas que nos enriquezcan en el sentido más de datos, no, sino que nos enriquezcan con otro tipo de cosas. Lo que buscamos también es que la literatura forme un pensamiento crítico y un pensamiento que nos haga abrir la mente. Cuanto más pensamiento crítico tengamos y más disfrutemos con la lectura, más información absorberemos por otros canales, por lo cual yo creo que siempre que tenga una dosis de aventuras por encima de la didáctica. Esto nos podría devolver perfectamente a los Inglings, a Tolkien y a C.S. Lewis, que fueron los grandes reivindicadores también de que la experiencia estética no solo es deleite, también es valiosa. Es una experiencia valiosa y parece que es verdad que estamos en un tiempo en el que el utilitarismo, de alguna manera, un tecnicismo absolutamente feroz de las humanidades, nos hace constantemente exigir números de rentabilidades, de alguna manera, números, ¿no?, de aquel personaje del Principito que hacía números constantemente, ¿no? Y es un territorio que no es el de las humanidades. Las humanidades circulan por otros derroteros. Los resultados de las humanidades son otros. Son más intangibles también, es cierto, pero al fondo acabas construyéndote tu pensamiento crítico a través de todo lo que has leído y lo que sigues leyendo. Y el fomento de la lectura, tal vez en jóvenes y adolescentes, deberíamos también empezarlo o reconstruirlo de alguna forma desde el placer de leer, ¿no? Claro. Más allá de contabilizar cuántos libros se puede leer alguien, más allá de... Cuando tú obligas a alguien a hacer una acción que tú no quieres hacer, es muy difícil que entres con ganas en eso. Y por eso también es muy importante, hay una labor ahí por parte de profesores y bibliotecarios de buscar lecturas adecuadas. Adecuadas en el sentido, me refiero a que disfruten con lo que leen, que no sea una obligación al final del camino, que no sea una tortura leer, porque yo sé que hay lectores jóvenes que dejan de ser lectores, pues porque, aparte de por otras historias de móviles y tal, pero porque acaban desentendiéndose de lo de literatura, ¿no? O de los libros. Entonces, lo que es muy importante es que haya prescriptores o personas que conozcan bien lo que se mueve en la literatura juvenil actual, escritores y escritoras, ilustradores, ilustradoras, que promueven libros, que proponen propuestas nuevas, que ofrecen libros con muchísimo contenido de pensamiento, ese tipo de cosas. Es muy importante. Claro, es una balanza en la que hay muchas partes que son importantes. Y hay una parte que también considero que merma nuestra parte. Nosotros, nuestro sector, es un sector muy importante de los lectores españoles. Los jóvenes y niños son una gran cantidad de público potencial de lectores. Pero luego tú vas a los medios de comunicación y hay muy poco espacio a la literatura juvenil, no se les da casi espacio. ¿Cuándo se nos da espacio? Cuando llega las Navidades, cuando llega San Jorge, cuando llega el Día del Libro, cuando llegan eventos muy
característicos, pero durante todo el año los lectores jóvenes siguen leyendo libros, jóvenes y adultos, de literatura, y no hay casi espacio en los medios de comunicación de la cantidad de buena literatura que se hace en este país. Y eso también es un poco triste porque somos una parte importante del sector, o sea, pertenecemos a una parte importante del sector que no se le da la importancia que se tiene. Y a eso pues parece que somos como invisibles un poquito, ¿no? Sí, cuando es la literatura infantil la que está creando ese pensamiento. O sea, todo lo que los niños leen a partir de que empiezan a leer y antes cuando se les cuentan cuentos, el niño que no lee necesita palabras para ir creando la posibilidad de pensar y de imaginar. Entonces, claro, si los padres no les cuentan cuentos o los abuelos, que ahora cada vez hay menos juego de palabras en las familias, ¿no? Eso está haciendo que esas nuevas generaciones tengan un pensamiento mucho más recto, mucho más unívoco y mucho menos crítico y reflexivo, que es lo que hace la literatura. La literatura, los cuentos infantiles, la literatura infantil es lo que está haciendo es generar posibilidad de pensamiento crítico. Decía Lázaro Carreter, las palabras están alimentando la capacidad de pensar, ¿no? El vocabulario, si no metes vocabulario, una persona que no tiene vocabulario no puede pensar tanto, no puede generar un pensamiento tan elevado. Si en la literatura que leen estás dando unos valores concretos, pues claro, pues eso también cierra la capacidad de tener un pensamiento crítico, ¿no? Si solamente están esos valores, no, hay que darles algo, como decía David, que abra, y la posibilidad de que abra son las palabras, es la literatura, y eso hay que fomentarlo, y los medios deberían tener mucho más cuidado en esto, ¿no? En darse cuenta de que la literatura infantil y juvenil no es el pariente pobre, no es el hermano pequeño, sino que es el que está haciendo que los ciudadanos sean libres. Porque eso empieza cuando uno es pequeño, cuando se está formando. Es lo que se está formando la capacidad de tener ciudadanos libres y votantes libres también. El pequeño lector crítico de hoy es el ciudadano libre de mañana. Exacto. Eso es evidente. A día de hoy, yo particularmente he pensado muchísimo sobre esto, sobre por qué en concreto los medios de comunicación no tienen más espacios. Es más, cada vez son más reducidos en relación a la literatura infantil y juvenil. Creo que es extrapolable también a los géneros, a la misma literatura también de aventuras. Es algo para la que yo particularmente no tengo respuestas. Es verdad que a lo largo de estos días en el festival hemos estado también reflexionando sobre todos estos temas. Hemos planteado sobre la mesa que tal vez este espíritu libérrimo que celebramos por todo lo alto y os alentamos a seguir teniendo de no corsés, vamos a seguir haciendo una auténtica fiesta y una celebración de la libertad creativa. De alguna manera puede ser contraproducente de cara al mercado, porque a lo mejor esas etiquetas es muy complicado de colocarlas a la hora de una venta, a la hora de una promoción, etcétera, de una novela de aventuras, de una complejidad creativa de la que nos estáis hablando. Este problema no debería ser del creador, sino de la persona que luego comercializa, que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Claro. de que esto se haga de una manera saludable, ¿no? Claro. No sé si por ahí puede venir esa problemática Yo de tener que reivindicar. entiendo que también es un problema para las editoriales que cuando tienen que lanzar el lanzamiento de libros, como hay una especie de vorágine continuamente de publicar y publicar y publicar, que eso también es complicado, esos libros se tienen que vender, ¿no? Entonces, entiendo que haya que meter en categorías que son para los que creamos, esas categorías son un poco como cuando lo ves y dices, este libro es de aventuras, habla de inmigración y habla no sé qué, y empiezas a meter una serie de etiquetas al libro. Pero es que en general la sociedad actual, las etiquetas están muy marcadas en un montón de cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces entiendo que esas etiquetas, supongo que los editores y los libreros las utilizan como resorte para poder encauzar y poder vender los libros, pero reconozco que para nosotros esas etiquetas son un poco lastre, ¿no? Es posible que esas etiquetas se estén además sobreutilizando por culpa de la tecnología. También. Es decir, es una agresión un poco externa que no tiene nada que ver con vosotros ni con el libro, sino que es algo que tecnológicamente a todos los niveles, en un sistema informático, etcétera, esas etiquetas sirven para pues determinadas gestiones, y creo que de alguna manera nos estamos también doliendo de todo esto, ¿no? Posiblemente. Y se viene pregunta difícil. Por ejemplo,
para romper con todo esto, podríamos empezar a arriesgar un poco y decir, pues en vez de colocar, pues no sé, se me ocurre, cualquiera de vuestros libros o las crónicas de Narnia en infantil y juvenil, que posiblemente a lo mejor no sea su lugar más genuino, pues no es la primera vez, he llegado a ver esto ya, en alguna librería, un apartado de novela de aventuras o aventuras, simplemente. Y ¿No meterlos podríamos ahí. hacer algo así? Sí, pero no lo sé. Yo me acuerdo de una anécdota que le pasó a una amiga nuestra, María Frisa, que es escritora, y que tuvo un follón antes de la pandemia con un libro suyo que era un libro de humor. Era humor cafre, era muy pues como es ella, con muchísima, era muy somarda, que es lo que se dice en Aragón, pero era humor, pero hubo algún, no sé si era un youtuber o un booktuber, que se lo tomó al pie de la letra y empezó a sacarlo de contexto, una historia de humor en la situación real, ¿no? Al final tuvo un problema bastante heavy y durante un tiempo pensábamos que igual hasta dejar de escribir porque la verdad es que fue se mediatizó y se viralizó mucho, ¿no? Al final a ese libro le pusieron, la propia editorial le puso una pegatina que ponía libro de humor, como para hacer las comillas estas que hacemos todos para que no lo llevara la gente a la literalidad. O sea, también jugamos con eso, que nos encontramos con personas que se lo llevan todo hasta extremos pero bueno, pero es que la creación es la creación y el humor es el humor y la aventura es la aventura y dejar todo marcado y mascado de qué es cada cosa. A mí no sé si me gusta mucho. Sí que me gusta que cuando se haga un festival se potencialice y se diga, hey, vamos a poner en valor lo importante que son las novelas de aventura y hacer un festival en torno solamente a este tema, ¿no? Pero lo de meter todo etiquetas a mí de verdad es que me saca me saca un poco de fuera. Es como la edad también, ¿no? Que también son las editoriales, por cuestiones comerciales, que encasillan los libros a partir de 6 años, a partir de 8, a partir de 9. Eso hace que un niño de 9 no lea un libro catalogado para 6, o que un niño de 14 ya no quiera leer el que está catalogado para mayores de 12 porque se cree que ya es mayor para leer eso, cuando los libros buenos no deberían tener edad, ¿no? Todos los que estamos aquí hemos leído libros que no eran apropiados para nuestra edad según las categorías actuales, ¿no? En su momento. Y los hemos disfrutado y hemos aprendido y no estaríamos aquí ahora si no hubiéramos leído a Tolstoy con 14 años, por ejemplo, ¿no? Y no nos ha pasado nada, o si nos ha pasado, por eso estamos aquí. Entonces, lo de las edades también es una cosa preocupante, me parece a mí, que no hay que catalogar tanto todo. Es literatura de aventuras, literatura y ya está. Y también a la inversa. Y fijaos, yo soy una gran ávida, entusiasta lectora de la literatura infantil y juvenil y me suele suceder que cuando estoy haciendo esas compras entre la compulsión y la felicidad en la librería, siempre hay alguien que me dice, ah, ¿tienes hijos? Y son todos para mí, ya lo digo abiertamente, no, son para mí todos. Y también merchandising infantil y juvenil. Decía C.S. Lewis aquello de algún día serás lo suficientemente mayor como para volver a leer cuentos de hadas. ¿No? Yo creo que también tenemos que empezar a visibilizarnos los adultos que leemos literatura infantil y juvenil y que disfrutamos mucho las ilustraciones de infantil y juvenil, ¿no? Total. A mí me encanta. A mí me encanta leer primero lo que hacen otros compañeros míos, otros compañeros de Ana, y porque aparte de que hacen obras maravillosas, no hay un rango de edad para las personas, como decía No. Ana, ¿no? Yo creo que yo creo que está muy bien que no se hermetice todo y yo cuando tuve que leer, o sea, cuando me encargaron, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, yo tenía un recuerdo emocional fortísimo porque me había leído, igual que con Ana, los clásicos de Bruguera, de cuando era niño, y leía la parte de cómic y la parte y tenía un recuerdo maravilloso. Y cuando lo tuve que volver a releer para poderlo ilustrar, me di cuenta, ya entiendo por qué un clásico es un clásico. Porque está tan bien escrito, es una aventura tan maravillosa la lectura. Empezabas a pasar páginas y dices, este hombre ha escrito una aventura aquí sobre un viaje imposible en 80 días, contra el reloj, va a llegar, no va a llegar. Casi lo leías como si fuera la primera vez. Y lo estaba disfrutando
con casi 50 años, igual que, que lo leía cuando tenía 10 o 12, ¿no? Entonces, no hay, o sea, no hay un límite para los libros infantiles juveniles. No hay límite, o sea, los libros son libros para los lectores. Y un lector puede tener 80 años y disfrutar de los libros de Maurice Sendak, porque además Maurice Sendak precisamente es el escritor ilustrador donde viven los monstruos, el que reivindicaba precisamente el que él no pensaba en un niño pequeño cuando dibujaba y cuando escribía el libro, pensaba en hacer lo que él tenía dentro y que lo leyera el máximo número posible de personas. Decía también C.S. Lewis que sí publicabas, escribías, entiendo que también ilustras, un libro de infantil y juvenil que solo interesa a los niños, has fracasado. Claro. Sí, sí, completamente Claro. de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Sí, además, bueno, ahora mismo se está haciendo literatura infantil y juvenil muy buena en este país, pero muy buena. Mucho mejor que muchos de los libros para adultos. O sea, la calidad literaria no tiene nada que ver con la supuesta edad. Claro, esos libros juveniles que tratan de llegar al público juvenil metiéndose con los temas que supuestamente les interesa al público juvenil o lo que pasa en un instituto, lo que pasa no sé dónde, pues acaba, si no sales de ahí, si no vas a la esencia, a lo universal, pues acaba siendo algo que solamente le interesa al joven y que no puede llegarle a un adulto. Entonces, efectivamente, es un libro, en mi opinión, fracasado. Yo ojeo algunos libros que digo, yo no quiero seguir leyendo esto, no me interesa. No me interesa. ¿Por qué? Pues porque no me habla a mí, porque no me encuentro, porque ¿por qué leemos? Leemos, entre otras cosas, para buscarnos y encontrarnos en los libros. Y eso lo da lo esencial, el escritor que escribe sobre lo esencial, aunque esté este libro escrito hace 2000 años o esté escrito ahora mismo en otra civilización distinta. Pero si te llega a lo universal, a lo esencial, llega a lo universal. Yo creo que esa es la magia y el poder de la literatura, ¿no? Que es algo que tiene que ser algo universal, si no, no sirve para nada. Si solamente sirve para un público determinado de 14, de 15 años, por hablar de la literatura juvenil, en esta década o en este año, porque está de moda hablar de tal cosa, pues vale, bien, será flor de un día, venderán un mogollón porque será algo muy comercial, pero no pasará de ahí y no le llegará a otro tipo de público. Tendrá más filas que nadie en la Feria del Libro en Madrid, porque es así, o sea, ese tipo de literatura juvenil tiene las grandes filas. A veces son escritores que realmente han escrito el libro, a veces son niñas realmente que están ahí haciendo eh, bueno, haciendo como que han escrito el libro, pero evidentemente no han podido escribirlo. Niñas, hablamos de 8 o 10 años. Entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que literatura es otra cosa, ¿no? La literatura va a lo esencial, que es lo universal. Y ese es el lenguaje que todos entendemos independientemente de nuestra edad. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Si un libro solo llega a determinado tipo de público, no funciona. ¿Por qué leemos? Se preguntaba también C.S. Lewis y él también contestaba, leemos para saber que no estamos solos. También escribimos para saber que no estamos solos, ilustramos para saber que no estamos solos, con esa idea de encontrarnos. Bueno, nuestra profesión es bastante solitaria. Sí. O sea, somos conscientes de que estamos solos mucho trabajando, ¿no? Pero, Claro, no estamos solos, estamos conviviendo con nuestros personajes, además. pero Y hay, es una convivencia muy intensa. O sea, yo ha habido veces que termino de escribir un libro y he temblado, mi cuerpo ha temblado de vacío, de la sensación de, y ahora mi vida sin ti, mi vida sin vosotros, ¿cómo va a ser? Cuando estás meses o años con un libro determinado, pues es una sensación de vacío, de ausencia absolutamente tremendo, ¿no? Entonces, claro, mientras estás conviviendo con tus personajes, no estás sola, desde luego estás viviendo con más intensidad con esos personajes que con tu marido o que con el resto de la familia que puede estar en casa. Son parte de ti, te han raptado, forman parte de ti, tú eres ellos son tú y te dejan completamente vacía. Entonces, esa es una manera, ¿no? No estamos solos porque estamos con ellos, como los otros, ¿no? En la película Los Otros, tampoco yuyu pensarlo así, pero también yo creo que leemos y escribimos para encontrarnos y nos encontramos en los libros que leemos.
nos encontramos y si no nos encontramos, mala cosa. Y a la hora de escribir también, o sea, yo recuerdo uno de los personajes que más me han dolido, es un libro que no está publicado aquí, está publicado en Colombia, El viaje de las estrellas doradas, donde hay un oficial nazi. Claro, me tenía que meter en su cabeza para hacerlo una persona, ¿no? Porque sí era un oficial nazi, pero tenía sus enfermedades, tenía sus dolores personales, era una persona. Y para hacer un personaje complejo, pues tienes que hacerlo lo más realista, que tenga verdad, vaya, Mm. que tenga verdad. Entonces, claro, me tenía que meter ahí en él y lo tenía que sacar de mí misma, ¿no? Porque esto es como en el teatro, estamos aquí en el teatro, como lo que decía Stanislavski, ¿no? Tienes que buscar dentro de ti, para la hora de interpretar, tienes que buscar dentro de ti para sacar todos los sentimientos e interpretarlos. Pues claro, yo me tenía que meter dentro de mí para sacar a este tipo y era muy doloroso y agotador. Me tenía que ir a la nevera a comer, era como un vampiro, sí, me dejaba sin energía, ¿no? Pero tenía verdad, el personaje tenía verdad. Entonces, claro, encuentras una parte de ti en algún lugar, partes de ti con las que no cuentas, que no eres consciente, pero que eres capaz de sacarlas luego. Entonces, están, están ahí y te desgastan mucho. Cuando tienes que hacer un personaje así, te desgasta, porque no puedes hacer un malo sin más. Los malos son personas también, entonces tienes que darle esa redondez al personaje y eso te agota, de personajes agotadores. ¿Te sientes identificado con este proceso creativo? ¿Tú también, David, Sí, desde la sí, ilustración? es muy parecido. Yo cuando estoy con un libro estoy desde que me levanto por la mañana hasta que, me acuesto. Evidentemente hay momentos de desconexión, pero es una sensación. Yo tengo una sensación como que llevo una mochila con muchas piedras y estoy todo el día con ese peso, ¿no? Con esa sensación de pensar, de pensar, de pensar, de planificar. Porque todo luego cuando me pongo a dibujar sobre el papel en blanco, lo que me da miedo es no saber dar el trazo y que del blanco aparezca todas las imágenes. Entonces es una sensación como de peso muy grande. Cuando entregas el libro, yo tengo la sensación, de verdad, lo primero que hago es salir a la calle y dar un paseo y tal, y voy como con un palmo por encima, como que me he quitado ese peso y voy más ligero. Una sensación así, pero hay un trabajo muy solitario, muy de estar para adentro, para adentro, para adentro, para canalizarlo y es muy desgastante, ¿no? Pero también hay otra contrapartida que tenemos nuestro público potencial, nuestro lector potencial, es un lector joven, es un lector donde las emociones y las intensidades y la vivencia la viven porque son niños o porque son niñas y la viven de una manera muy, muy intensa, ¿no? Entonces, cuando les ha gustado un libro tuyo, te dan un feedback alucinante en colegios, en ferias de libros, en encuentros. Entonces es muy, muy gratificante ver esa respuesta de lo que tú has estado creando, que no sabes a quién va a caer ni cómo lo van a leer y cómo alguien lo ha cogido en su parte y te vienen con un dibujo. Mira, he leído el libro y aquí te he hecho este dibujo de lo que yo he sentido cuando he leído el libro. Y eso es, mira, se me pone el pelo de punta. Sí. Es súper bonito porque tienes un diálogo con ellos. No establecido al principio, sino con el tiempo, ¿no? Y reconozco que es muy estimulante. También te digo una cosa, los niños y las niñas cuando algo no les gusta también te dicen, vaya castaña que has hecho. Sin filtro. Sí, en filtro. Y eso me mola un montón, porque hay otros que lo modifican, pero ellos no, por lo cual es súper gratificante. Y también es cierto que me gusta ver lectores adultos, lectores maduros, que te vienen y te analizan la obra y te dicen, joder, esto me gusta mucho y tal. O sea, porque ves el recorrido de lo que tu mochila llena de piedras ha llevado durante tanto tiempo, luego ves el resultado y la verdad es que es estimulante, es un proceso muy chulo. Es una profesión que nos exige mucho, pero que tiene muy buenas recompensas. Estamos ya en la recta final del coloquio, así que vamos a lanzar por ahí el micro, a ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, comentario, alguna reflexión, que yo creo que sí. Bueno, maravillosa la conversación, nos ha encantado yo creo que a todos los que estamos aquí, así que enhorabuena. Y yo quería haceros una pregunta que es una pregunta muy típica, pero yo creo que todavía no se ha hecho en este festival. Y es un buen momento para aprovechar porque desde dos ópticas diferentes seguramente nos podréis responder. Que es, para David, ¿qué
qué ilustración te gustaría hacer. No te digo qué libro quieres que te llegue para hacer la ilustración, sino que si tuvieras una plena libertad creativa para coger y decir, tenemos aquí el maravilloso eh, telón de fondo de la Isla del Tesoro, David, la Isla del Tesoro, pero tu interpretación, tu manera, cómo lo harías. Y para Ana, la misma pregunta, pero a la hora de escribir. ¿Cuál sería ese libro soñado que tienes? A lo mejor voy a desvelar porque vais a hacer tu libro soñado con ilustraciones de David, soñado por David. Igual estamos aquí desvelando algo, El gran spoiler. pero bueno, sí que esa es un poco la pregunta que me gustaría plantearos. Bueno, a mí, yo me siento muy afortunado con los libros que me encargan, porque se establece una conexión entre escritor, escritora, ilustrador, ilustradora. Sí, se establece una conexión muy, muy afectiva. Yo con Ana tengo muchísima amistad, vamos, tenemos la oportunidad de cada cierto tiempo trabajar juntos. No sé, llevamos más de 10 años colaborando juntos, ¿verdad? Más de 10 años. Más, yo creo. Más. Sí, Y sí. se convierte en una Por ahí. necesidad. El interpretar las palabras de Ana cada cierto tiempo, yo lo necesito, ¿no? Por lo cual me siento en ese sentido me siento muy satisfecho, ¿no? Y puede parecer una tontería, pero a mí la Isla del Tesoro, yo la volví a releer en pandemia, lo que te decía antes de que leíamos de vez en cuando clásicos, y me parece un librazo. Me parece un libro extraordinario. Y, y yo alguna vez, para dibujar para mí, por mi placer, me pongo a dibujar piratas. Me gusta, de verdad que me gusta mucho dibujar piratas. Y, y de hecho aparece en el libro del maravilloso mundo de los libros, aparece John Silver el Largo, porque no era necesario ponerlo, pero al final lo metí y se lo dije a Pablo, le dije, tenía que meter al pirata porque es un libro que me parece maravilloso. Y cuando hemos entrado aquí, hemos subido y me he puesto aquí, he visto la isla detrás del fondo y digo, joder, estamos en un sitio perfecto. Sí que es cierto que hay un escritor que a mí me parece maravilloso, pero tiene un ilustrador que también me parece maravilloso, que no sería capaz nunca de pensar en él. A mí me gusta mucho Roald Dahl, el escritor de Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, pero como su ilustrador es Quentin Blake, que me parece uno de los mejores ilustradores de la historia, digo, no sería capaz de intervenir a través de un dibujo en una obra de Roald Dahl, pero me gustaría, o sea, en el fondo me gustaría ilustrar algo de Roald Dahl. Es Vamos tan a echar bonito. la carta de los Reyes Magos. Qué bonito, sí. Roald Dahl, No, pero que está con Quentin tanto Blake y tirao. Quentin Blake lo hace tan bonito que no. Edición aragonesa, por favor. Alguien lo escuchará. Sí. Difícil pregunta, para mí, cuál es el libro que me gustaría escribir. Pues, como decía antes, a mí cualquier cosa me sugiere, ¿no? Escribir. Entonces, cualquier momento me parece mágico, me parece literario, ¿no? Es la mirada la que convierte cualquier cosa en literatura. Y bueno, yo ahora estoy escribiendo un libro que tiene que ver es sobre las personas que hay en un autobús durante un día, ¿no? Los que suben y bajan, como compartimos con desconocidos el mismo espacio, pero no el tiempo. Nos sentamos en el mismo asiento, nos hemos venido en el tren, ¿verdad? Ahora en ese mismo tren habrá presentadas otras personas que hablarán de otras cosas. A mí eso me fascina mucho, ¿no? Cómo compartimos el espacio con personas desconocidas con las que no compartimos el tiempo. Entonces estoy escribiendo eso, que es un tema que lo he utilizado en otros libros en los que un arqueólogo observa o toca algo y se va a ese momento del objeto, ¿no? Por eso que compartimos espacios, pero no tiempos o objetos, pero ahora estoy con ese, ¿no? Y bueno, pues espero continuar con ese libro porque es un tema que me apasiona especialmente, ¿no? Las relaciones que tenemos con los desconocidos. Quizá por el hecho de ser escritores e ilustradores, que tenemos relaciones con muchos desconocidos que son nuestros lectores. Igual que los libros que leemos, pues claro, pues son diferentes para cualquiera de nosotros, diferente a lo que hubiera podido pensar Cervantes de lo que nosotros pensamos a través del Quijote. Hoy una vez un chaval me dijo una cosa
nos pasan cosas muy bonitas, como decía David, ¿no? Pero una vez con el medallón perdido, precisamente, me dijo un niño, con ese libro me han pasado muchas cosas y me siguen pasando muchas cosas, pero una vez un niño me dijo, quería darte las gracias, además era aquí en Madrid, quería darte las gracias por este libro porque me ha hecho querer más a mi padre. Mira. Que no era la intención cuando escribió el libro, no tiene nada que ver con estar en la búsqueda del padre que ha muerto, etcétera, etcétera, pero este chaval grande como un mayo, un chaval grandote de 16 años, me decía, he aprendido a querer más a mi padre. Claro, a mí se me pone carne de gallina cuando repito estas frases porque no sé la historia que hay detrás de cada lector, no lo podemos saber, ¿no? Eso da mucho vértigo cuando terminas un libro, que no sabes, no tanto va a gustar o no, porque eso dependerá de muchas circunstancias, pero en qué momento de la vida está cada lector, sí. Entonces esa relación con los desconocidos a mí me apasiona mucho como escritora y es lo que de alguna manera en este libro que estoy escribiendo aparece, ¿no? Esas relaciones o no que tenemos, ese espacio común que compartimos con los desconocidos, ¿no? Así que no sé si contestaba o no, pero era un poco eso es lo que me gustaría seguir en ese camino. Sí. ¿Alguna otra preguntita? Sí, por aquí hay otra. Hola. Sí. Vale, yo me gustaría preguntaros, porque habéis estado hablando de la literatura infantil y juvenil que está muy excluida de los medios. Y yo es algo que sí que pienso bastante porque como filóloga he tenido que estudiar mucho el canon de la literatura. Y siempre que llegamos al siglo XX nunca se hacía ninguna mención ni a Narnia ni a la Tierra Media. Como que toda esa parte se quedaba omitida. Y no sé si pensáis que es porque muchos académicos, sobre todo, que al final son los que dictan un poco el canon, lo que es bueno, por así decirlo, piensan que este tipo de literatura juvenil, infantil, lo puede como hacer cualquiera, en plan de no, está dedicado a los niños, cualquiera puede escribir un libro para niños o ilustrarlo, o ya son más temas monetarios, de que al final como los niños no son los que compran los libros, claro, no te van a vender, entonces como que no es importante ese tipo de literatura. Entonces no sé qué pensáis al respecto de eso. Yo creo que lo económico quizá no tanto porque realmente los libros que más se venden según las estadísticas son los libros de infantil y juvenil, pero los niños no compran pero compran sus padres, prefieren comprar el libro para gastarse dinero en el libro para el niño que para ellos a lo mejor, ¿no? Pero lo que dices del canon efectivamente no hay ningún académico de la lengua española que sea escritor de literatura infantil y juvenil, yo creo que jamás ha habido, estoy intentando pensar, pero no hay nadie. No hay nadie. ¿Está alguien? ¿Lo han intentado? Ah, no han intentado siquiera. Pero no ha salido bien. Pero sería fundamental porque decimos, ¿no? Porque es la base fundamental. Entonces siguen pensando que es la pariente pobre, ¿no? La literatura infantil y porque quizá da a los escritores, quizá les da más estatus que no más dinero, quizá no lo sé, pero da más estatus escribir para adultos que para jóvenes. Existe todavía esa mentalidad. Entonces, a veces nos han preguntado, ¿y cuándo? Que eso se lo dijeron a Begoña Oro, nuestra queridísima y admiradísima Begoña Oro, le preguntaron, ¿cuándo vas a dar el salto para escribir para adultos? Y claro, ya se rió mucho con el salto, ¿no? Pues es mucho más difícil escribir para niños y para jóvenes que para adultos. Mucho más difícil. Porque sabes que en una frase tienes que contar un mundo. Si estás escribiendo para niños pequeños, en una frase tiene que contener el mundo entero. Y para jóvenes también, tienes que mimar el lenguaje. Porque en muchos casos, los únicos, yo escribo muchos libros que van a ser prescritos en los colegios e institutos. Sé que en muchos de esos chicos, el único libro que van a leer en su vida, en muchos casos, son los libros que leen en la escuela, esos libros. Entonces, el lenguaje hay que mimarlo de forma exquisita, ¿no? Cosa que no pasa siempre en los libros para adultos, que ya el pensamiento ya está hecho en los adultos, se supone, ¿no? Entonces ya quizá no hay tanto cuidado por el lenguaje en algunas cosas que leemos, pues hay de todo. Pero los que nos dedicamos, ¿verdad, Rosa, a la literatura infantil y juvenil, mimamos el lenguaje muchísimo, porque sabemos que se va a ser en muchos casos lo poco que lean algunos niños, porque seguramente los que estamos aquí tenemos muchos libros en casa, pero no todo el mundo tiene tantos libros en casa como podamos tenerlos aquí presentes. Hay gente que no tiene libros en casa. Visitamos escuelas en las que hay, en fin, en las que no hay bibliotecas y tampoco hay bibliotecas en casa y entonces
No sé por qué sigue pasando esto, pero todavía para muchos adultos te preguntan cuándo vas a dar el salto, y mucha gente se cree que tiene más estatus escribir para adultos que para jóvenes. Esto está cambiando, sobre todo en los países del norte de Europa está cambiando, se le está empezando a dar mucha más importancia a la literatura infantil y juvenil porque se han dado cuenta de que es lo que genera capacidad de pensamiento crítico y por tanto libre. Yo creo que por ahí iría un poco no sé, el tema, ¿no? De potenciarlo. Pero luego, pues los programas de tele, cuando sale la literatura juvenil e infantil en la tele, cuando la reina va a la entrega de algunos premios. Y ya está. O sea, cuando la editorial SM, que invita siempre a la reina, si va la reina, entonces sale en las noticias. Si no, no. No hemos tenido premios y otros colegas nuestros han tenido premios muy importantes, y si no va nadie de la familia real, no existe como noticia. Y si existe como noticia es porque va a su majestad, no porque el libro sea importante para las noticias, para los telediarios, ni el libro ni el escritor, es porque es un acto de protocolo de Casa Real en ese caso. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí habría que mentalizar también a los medios de que la literatura juvenil es muy importante y que hay premios que tienen muchísima, como diríamos, para no ofender a nadie, que tienen muchísima tirada en los medios y que se les da, que salen en las noticias, libros que no voy a nombrar o premios que tampoco voy a nombrar, cuando hay libros de literatura infantil y juvenil y premios de literatura infantil y juvenil, realmente pues mucho más cuidados y con literatura de verdad, literatura de la que tiene verdad y que es literatura de verdad frente a muchos premios comerciales que en fin, que no quiero nombrar, pero todos estamos pensando en lo mismo, creo. Claro, es que hay un ejercicio por parte de los creadores de literatura infantil y juvenil, saber el canal del lenguaje que manejan las diferentes edades. Hay que entenderlos, hay que comprenderlos, hay que saber qué es lo que pueden llegar a entender, lo que tú les quieres exigir para que amplíen y para que extiendan el conocimiento y el estímulo. Por eso que supone un súper esfuerzo el tener que saber en qué rango de edad tienes que dar la información. Y porque no vale solamente con poner diminutivos o poner colores pastel en los libros. Hay un ejercicio ahí de intentar colocar todos los elementos que tiene que llevar la narración y obligarle a que su imaginación también se dispare. Y en eso hay una ventaja, que el público más pequeño, el público infantil y juvenil, la imaginación todavía la tienen ahí burbujeante, ¿no? Entonces, eso también nos obliga a estar en ese mismo lenguaje, en ese mismo discurso de potenciar la imaginación, potenciar la aventura, potenciar el misterio, potenciar la curiosidad, para que quieran seguir siendo que estén dispuestos a seguir acercándose a un libro y que tengan esa sensación de vértigo y de maravilla. Sí, pero lo que es adecuar el lenguaje a la No, edad. me refería al sentido de que o sea, tú no puedes, hay frases, hay conceptos y hay historias que evidentemente no van a poder entender. Aún, Que lo busquen y lo entenderán. sí, pero por ejemplo, pongo un ejemplo, a un niño le puedes hablar de la guerra, pero quizás sea un niño pequeñito, Sí, claro. de 5 años o 6 años, pero quizás no va a entender la No. diferencia entre la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Son conocimientos que todavía no ha adquirido, los va a No. adquirir con la madurez. Pues ese tipo de cosas hay que saberlas acotar para que entren en la historia sin Sí. dificultad, ¿no? Y en cuanto al rango del lingüístico por la edad, claro, para niños pequeños evidentemente tiene que ser así, pero para jóvenes yo no hago ninguna diferenciación entre libros que escribo para adultos o para jóvenes en el nivel lingüístico. A veces me han dicho, es que tus personajes hablan muy bien, no hablan como los chicos de la calle. Y claro, no.
porque yo quiero que mis personajes hablen correctamente un español estándar, estándar culto. Porque yo pienso que si yo hubiera leído cuando tenía 12 y 13 años, que los personajes hablaran como hablaban mis alumnos ahora, o como yo hablaba en clase, en el colegio, pues no habría aprendido nada lingüísticamente, creo. Entonces, yo creo que mis personajes quiero que hablen correctamente, que hablen un español correcto y que no estén hablando como si estuvieran los jóvenes realmente en el instituto, en el patio y demás. No, no me apetece. Beatrix Potter decía que ella intentaba que con cada cuento el niño aprendiera al menos una nueva palabra siempre. Y además se lo tenía como Claro, claro. interiorizado esto, Sí, con, sí. con sistema. Porque tú sabes qué palabras van a entender y qué no. Los que hemos dado clase muchos años, yo cuando estoy escribiendo sé que esta palabra no la van a entender. Y digo, bueno, pues que la busquen en el diccionario, ¿no? Y así pues una palabra más que van a aprender, efectivamente. Que Yo lo creo que es pregunten fundamental. para eso. Claro, Para lo que eso. decíamos, que decía Lázaro Carreter, y el lenguaje, la importancia del lenguaje, la importancia del vocabulario, y lo que decías antes de la belleza, ¿no? Las humanidades, la importancia de la belleza para la formación. Esto lo dijo Hipólito Tein también, y todo esto es educarnos en la belleza y en la palabra, en la contemplación. Esto no sería igual sin esta decoración, ¿no? Si aquí no hubiera decoración, pues sería otro mundo, ¿no? Entonces nos educamos con todo. Y eso creo que hay que cuidarlo y hay que reivindicar lo que muy bien decía la compañera filóloga, la importancia de la literatura para niños y para jóvenes dentro del mundo de la literatura y quitarnos los complejos, ¿no? Que hay gente que tiene ese complejo de que esto es algo menor y no es menor, es fundamental, es la base. Es muy interesante también lo que apuntaba David con el sentido de la maravilla, que además se enlaza mucho con la novela de aventuras. Yo creo que también esto es algo, creo, objetivo, y es que vivimos en un mundo que está perdiendo el sentido de la maravilla. A mí cuando pensamos en estas cosas que nos enfurecen y entristecen a partes iguales, como esa poca presencia en medios de comunicación de la literatura infantil y juvenil, me gusta pensar qué podemos hacer nosotros desde nuestros territorios, escenarios, para intentar paliarlo o empezar a construir desde otros sitios para intentar combatirlo, ¿no? Pues tal vez fomentando estos encuentros, estos festivales especializados en literaturas de género que están en el mismo lugar combativo para visibilizar y combatiendo el prejuicio que la literatura infantil y juvenil, como sucede con la fantasía, la ciencia ficción, como sucede con la novela de aventuras de alguna manera. Bueno, pues yo creo que intentando recuperar un poco ese sentido de la maravilla y también lo que apuntaba Ana, ¿no? Ese planteamiento de vamos a intentar que un bestseller no sea bestseller porque vende mucho, sino que sea bueno y por eso comience a ser bestseller. Intentar un poco, ¿no? Invertir Que los... sea un long seller, ¿no? Que dicen que dure, un libro que dure en ventas. Efectivamente. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna reflexión por ahí que tengamos? Sí. Hola, muchísimas gracias Ana y David, porque de verdad os habéis volcado, os habéis vaciado contándonos vuestra forma de trabajar, vuestra experiencia y nos habéis enseñado muchísimo en esta charla. Yo voy a hacer una pregunta, pero antes quería comentar con respecto a lo que habéis dicho sobre el vocabulario, el nivel lingüístico y demás. ¿Os ha pasado alguna vez a alguno de los dos que cuando habéis entregado un manuscrito a una editorial, el editor os haya dicho, uff, este lenguaje es muy alto, hay que bajar el nivel, o estas palabras hay que cambiarlas porque no creemos que sean adecuadas para este libro? ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me pasó una vez, 2 veces, con 2 libros. En una novela, en El retrato de Carlota, me dijeron que quitara la palabra amante, porque era una historia, había un adulterio sugerido. Entonces, si ponía la palabra amante, quería decir que se iban a la cama. Si no ponía la palabra amante, quería decir que podía ser platónico. Entonces me pidieron que lo quitara, y en aquel tiempo no había el Word con el sustituir, ¿no? Con lo de cambiar. Entonces lo hice a mano, lo miré a mano, lo cambié en un sitio y dije, bueno, ya está.
Total que salió con otro amante, o sea, una de las se mantuvo en alguna otra parte y no pasó absolutamente nada. Y ese libro, pues bueno, no, vamos, es un long seller y no. Sí. Y otra vez, en otro libro, había un momento en el que se celebraba algo al final y entonces venía alguien con una bandeja con champán para brindar. Entonces me dijeron, no puede ser que los chicos beban champán, porque son menores. Así que bueno, pues puse que había champán y limonadas y ya está. Y ya pasó. Con eso ya pasó. Pero sí, esos son los dos únicos casos. Pero que el lenguaje estuviera más alto, eso jamás. Ah, Jamás. genial. En Ujú. cambio, en editoriales para adultos sí que te dicen, no, esto es demasiado serio, esto es demasiado amargo, tienes que meter sexo, tienes que meter algún crimen, algo así que sea más comercial. Ya. Eso en editoriales más o menos serias para adultos a mí me ha pasado. Y, y como no lo he hecho, pues bueno, pues salió en Prensas de la Universidad de Zaragoza el libro, no salió donde tenía que haber salido en principio. Pero con literatura juvenil nadie me ha dicho, me ha puesto cortapisas de Genial. ese tipo, ¿no? Sí, yo es que alguna vez hablando con compañeros, sí que me lo han comentado, que han tenido problemas a la hora de, bueno, que les han pedido que cambiaran algún Sí, tipo de expresión o alguna palabra en concreto. Por eso pues se en hacía ese ese caso comentario. esas dos palabras, Sí, sí. ¿Tú, David, has tenido que enfrentarte a algún tipo de modificación? sí, algún tipo de Normalmente no. censura. No, la verdad es que lleva ya tiempo que no suelen hacerme comentarios o sea, confían bastante. Los editores son personas que saben que trabajamos por mejorar lo máximo posible el libro y por hacerlo bello y hermoso y estimulante. Y la verdad es que yo hace muchos años que no recuerdo que me modificaran una ilustración por alguna cosa que cambiara y tal. La verdad es que es una manera muy cómoda de trabajar con la confianza de un editor, ¿eh? Ujú. Genial. Y luego quería comentaros, tú antes hace un momentito has comentado que te gustaría ilustrar los libros de Roald Dahl, pero claro, hay ahí el ilustrador Quentin Blake que sigue vivo Sí, y que sigue todavía trabajando, sí. pero bueno, ya se verá. Eh, por lo que habéis comentado y por lo que sabemos, porque hemos leído de vuestras obras, formáis el binomio perfecto, igual que Quentin Blake y Roald Dahl, porque habéis trabajado durante mucho tiempo, habéis comentado que os lleváis fenomenal, que sois amigos, que incluso a veces decís que esta ilustración un poquitín por aquí, por allá, Ujú. pero cuando la pregunta es, cuando entregáis un trabajo, en el caso de Ana, un texto para que el editor lo busque un ilustrador, o a ti te entregan, David, un texto para ilustrar y no conoces al autor, ¿os gustaría poneros en contacto, o sea, soléis poneros en contacto con esa persona para hacer un trabajo en común o trabajáis de forma independiente? Para mí, para mí es una ayuda. Para mí es una ayuda porque ya te digo que interpreto un texto de otra persona y que generosamente lo deja para que yo lo modifique o trabaje sobre él, ¿no? Es que la semana que viene tengo que entregar las ilustraciones de un libro que hemos hecho juntos y cuando me dijo el editor que iba a ilustrar el libro, yo a continuación llamé a Ana y le dije, Ana, voy a ilustrar el libro con tu libro. Y entonces me dijo, si quieres, esta historia es muy importante para mí, vente que vamos a ir a un lugar que es muy especial para mí, que sirvió como canalizador para generar la historia. Esas cosas a mí me ayudan muchísimo porque me hacen encontrar algunas cosas, algunos detalles, igual que dice Ana que hay veces que un pequeño objeto le ha hecho generar una historia, a mí ver lo que otra persona ha creado y que para él es importante, a mí también me sirve porque me hace enriquecer muchísimo más la historia. Igual le decía en el camino de ida, le decía, seguramente si no hubiera ido contigo esta mañana a visitar este lugar, yo no hubiera ilustrado el libro que he ilustrado de esta manera. O sea, me Ujú. sirvió muchísimo. Entonces, esa conectividad entre creadores a mí me ayuda muchísimo. Y también me hace tener más confianza en lo que hago. Pero sí que es cierto que hay un riesgo.
un riesgo asumido en el que yo lo que voy a intentar interpretar es posible que a la otra persona que lo ha creado no le guste, o que no lo vea igual, o que no lo veáis, o que no lo vea como ella se lo había imaginado, ¿no? En este caso Ana. Es un riesgo que asumes, pero evidentemente, claro, somos dos personas, somos dos profesionales y lo que intentamos es eso, hacer lo mejor posible el libro. Pero no siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa. Yo he visto las ilustraciones de libros míos una vez que ya estaban hechas y no he podido decir nada. O sea, con David sí que tenemos esa confianza y sabemos que estamos trabajando el uno con el otro, pero aparte de con David, yo con los demás ilustradores que han ilustrado libros míos, salvo el caso de Mercé López, que sí que nos conocimos después y yo le compré alguna de las ilustraciones y ella me regaló, con las demás personas yo no las conozco, no tenemos ningún tipo de relación. No, te da el editor decide, pues este libro por las características que tiene lo va a ilustrar esta persona y tú miras un poco a ver qué ha hecho y demás, pero no puedes decir nada. Y luego las ilustraciones te gustan más o te gustan menos, pero te tienes que aguantar. Ya. Porque hay ilustraciones maravillosas. Las de Mercé López son espectaculares, preciosas, o las de Violeta López, que tengo un libro descatalogado en Edelvives, ilustrado por Violeta López, que le han dado el Premio Nacional este año de Ilustración, que es una maravilla. Pero luego tengo otros que es bueno, pues no sé si me hubieran dejado decir algo, yo habría dicho algo que esto podría ser de otra manera o no sé, ¿no? Entonces no siempre pasa. Entonces con David sí. Lo que pasa es que hay un hacemos compromiso, el escritor lleva el libro al editor, a la editorial, y el ilustrador del compromiso también es con el editor, que es el que encarga. Entonces, quiero decir que el eje fundamental de la conexión entre escritor e ilustrador es la propia editorial. Y en eso es muy importante también esa confianza con el editor, ¿no? Claro. Y es cierto que hay muchos editores y editoras que ya ven el libro casi porque conocen el trabajo de un escritor o escritora y el trabajo de quién lo va a ilustrar. Entonces, ya más o menos se van enfocando las ideas y el camino al libro definitivo. Entonces es mucho más, es a base de trabajo y de confianza entre las partes. Pero como lo bonito de un libro es que somos muchas personas trabajando en el bien del libro. Y luego después la difusión, la venta, el librero que está poniendo el libro siempre en estante para que la gente lo lea. Son tantas personas trabajando alrededor de un libro que eso sí que es una aventura. Sí, exacto. Sí, es una gran aventura. Y Una gran victoria. aventura. Llegar a la librería. Por cierto, este nuevo libro, ¿podemos ir encargándolo ya en la librería? ¿Es un muy próximo lanzamiento? Podemos contarlo, ¿no? Sí. Yo creo que lo podemos contar porque ya está en la página. Es una nueva edición del Medallón Perdido, que fue mi primera novela y que cumple 25 años en el próximo año. Y entonces, bueno, pues la editorial Anaya ha decidido con unos cuantos libros que no sabemos qué otros son, pues darles una nueva vida. Entonces el Medallón Perdido va a tener otra portada, ilustraciones interiores que ha hecho David. Así que va a ser, creo que sale en febrero, así que ya lo podéis ir encargando porque va a quedar muy bonito. Bueno, pero yo he visto las ilustraciones, dos me las he enseñado hoy en el tren. La portada sí que la había visto antes, pero secreto absoluto, o sea, a veces los ilustradores amigos tienen eso, que no te las enseñan, como te las enseñan con cuentagotas. Porque también el proceso creativo estás metido inmersivamente en un trabajo y casi una vez que tienes la decisión tomada, tiras adelante. Yo te pasé algún bocetito antes y hablamos, tal, pero es que la interferencia de otras personas también es complicada. Por eso a mí me gusta antes de. Una vez que te pones a crear, tiras adelante porque crees que es el camino correcto, y si no funciona alguna, pues ya se cambiará, y si no, pues ahí se quedará en el libro. Pues parece que ya tenemos libro para el segundo Festival de Novela de Aventuras de Madrid. Aventuras, además, el libro. 2026. Vamos a quedarnos ahí, pero no quiero que nos despidamos sin esas breves palabras que nos prometía David sobre el libro de la cadena, estos hitos de la identidad aragonesa, con Pepe Serrano. Sí, esto es un cómic, y eso es un lenguaje en el que no me siento tan cómodo. Yo siempre he sido un lector ávido de cómic y la verdad es que el Gobierno de Aragón nos propuso hacer un cómic divulgativo sobre una historia de un libro que está atado en el Ayuntamiento de Jaca, que la gente consultaba hace más de 1000 años, y es un libro que tiene una historia muy, muy interesante, ¿no?
Y claro, nosotros cuando vimos esta historia dijimos, pero esto, ¿quién está destinado? ¿A mayores, a pequeños, a jóvenes? Y dicen, no, queremos que lo empiecen a conocer chavales jóvenes, pues desde entre sexto de primaria y hasta el segundo de la ESO. Entonces dijimos, vale, danos todos los elementos que queréis que metamos en el cómic, toda la información y tal, y a partir de ahí nosotros haremos una historia de aventuras, de magia, rollo Harry Potter y tal. Y pensábamos que no nos lo iban a aceptar porque pensaban que iba a ser una historia mucho más divulgativa, pero cuando les propusimos la historia les gustó tanto que nos han encargado un segundo libro como una especie de colección. Así que estamos muy contentos porque también desde las instituciones a veces apuestan por dejar libertad creativa a los creadores para que intenten construir una historia lo más interesante posible. Sí que aquí tenemos muy claro que es un cómic divulgativo, pero no dejamos de que el chico que tenga ganas de pasar páginas, el lector, y pues al final del libro, igual que con Beatriz Beatrix Potter. Aprendías una letra, una palabra nueva, pues aquí aprenderás cositas al final del libro sin darte cuenta de que has leído una historia. Entonces, la siguiente entrega para 2026. Sí, para febrero. Ya tenemos hecha la mesa infantil y juvenil del año que viene para el segundo Festival de Novela de Aventuras de Madrid. Esto es maravilloso. Concluimos, por tanto, con todos los deberes hechos. Concluimos esta mesa redonda de infantil y juvenil con esa sensación que dice Ana Alcolea de que de repente no sé qué sentido va a tener nuestra vida mañana cuando pensemos que lo que son todos los coloquios literarios han concluido. Finalizamos felices de haber compartido estos momentos que se nos han hecho y se nos van a hacer inolvidables con Ana Alcolea, con David Guirao, sintiéndonos desde el territorio de la literatura infantil y juvenil muy libres. Nos sentimos también con la esperanza y la energía de seguir siendo eternamente jóvenes gracias a autoras, a ilustradores como Ana, como David Guirao, y además no tan tristes como pensábamos, porque lo cierto es que acaba esta aventura de las aventuras, este viaje del festival, pero Ana Alcolea y David Guirao nos han abierto tantas puertas con estos libros de los que hemos hablado suyos que se nos abren ahora mismo un montón de viajes maravillosos con los que seguir disfrutando. Así que Ana, David, muchísimas gracias y parece que sí que nos veremos en 2026. Gracias, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias a todos.